Y bueno, y enterarse un poco más de quiénes somos. Damos gracias a Dios. Unos pocos anuncios. Este es, bueno, están hablando de la escuela dominical americana, que es antes del servicio. Normalmente termina en esta época. Entran en un receso los latinos. Seguimos teniendo nuestra escuela normal, aunque ahorita se acercan los picnics, se acercan eventos de integración, pero hoy van a tener un domingo para felicitar a todos los jóvenes que están graduando de high school. Bueno, y los que están graduando de universidades también aprovechen hoy. Damos gracias a Dios por quienes nos visitan hoy, la niña del hermano Byron. Bienvenido José, nuevamente aquí a nuestra comunidad. Damos gracias a Dios por la bendición de ya tenerlo en libertad. Bueno, nos regocijamos también con la celebración. La celebración del Día de la Madre, un reconocimiento a las madres. Hay muchas que son madres también, que son tías. Y también bendicen a otros niños. Hoy es un día para reconocer y de apreciación para las mamás. Dios ve todo lo que ustedes hacen, mujer, seas o no seas madre, por bendecir a otros. Y esa es una bendición que hoy queremos compartir. Vamos a compartir un pequeño bizcocho al final de la clase, en la clase, realmente después del tiempo de comunión. Entonces, para que nos acompañen. Bueno, y el pastor está hablando de motivación para, independientemente de las circunstancias que usted esté viviendo hoy en día, bueno, no solo madres, también los padres, Dios es el único fiel. Preparemos nuestros corazones hoy cantando la canción Fuente de la Vida Eterna.
El llamado a la adoración de hoy está basado en el Salmo 63. Esta es la palabra del Señor que nos invita a adorarle hoy. Oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela. Cual tierra seca, extenuada y sediente. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Oren conmigo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Señor, te alabamos y te damos las gracias, nuestro Dios, que tú nos has encontrado, porque fuiste tú el que nos encontraste, el que saliste a nuestro encuentro y no nos has abandonado y no nos has dejado nuestros pecados. Tú has querido venir a formar un pueblo aún de los pecadores que hemos estado alejados de ti. Gracias porque ese es el Dios que nos ha invitado a buscarle, a adorarle hoy. Señor, ¿a quién más tenemos nosotros en los cielos? Solo en ti tenemos palabras de vida eterna. Que este llamado a la oración sea un llamado que tengamos hoy y siempre. Que hoy seamos fortalecidos, animados aún con tu palabra, con este tiempo de oración y compartir todos juntos como familia de Dios que somos. Señor, te necesitamos. Que no sea una religión más, un culto más. Y oramos como tu Hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Padre, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Como hemos sido saludados con la paz del Señor, saludémonos unos a otros, hermanos.
Hermosa canción. Siéntense, hermanos. Tenemos una lectura del Antiguo Testamento. Malaquías 2. Otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no presta atención a sus ofrendas ni las acepta de sus manos con agrado. Y todos le preguntan, ¿por qué? Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser, que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y el que cubre violencia sus vestiduras. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros, dice el Señor. Respondemos a esta lectura cantando la canción Oh amor que no me dejarás. Should mountains melt into the roaring oceans, the earth give way, or heaven's lights grow cold. Almighty God, you are my strong defender. Be still, my soul.
Siéntense, por favor. We've just sung of all kinds of circumstances. Cantamos bajo muchas circunstancias, muchas necesidades. Y a veces pensamos que Dios no está con nosotros, ¿no? And the response Y, to God's y nuestra circumstances, respuesta a eso, I'm not a cada canción, a cada dolor es, aquí estoy, no me he ido. is in all circumstances of life. Y Dios sabe que a veces podemos trastabillar en nuestra fe, ¿cierto? Pero Él está ahí recordándonos. Y también este es un tiempo que aprovechamos para acercarnos a Dios por la necesidad más importante que todos debemos cubrir, es la reconciliación con Él. Porque cuando pecamos, le fallamos y perdemos comunión con Él. Y este es un tiempo para entregarle nuestras faltas, nuestros pecados. Porque no vamos al prójimo como Él manda. No lo vamos a Dios, incluso. Pero Dios nos ha dicho, en todo momento, acérquense a mí con toda confianza. Vamos a tomar un tiempo en silencio para pedirle perdón a Dios por esos pecados y luego lo hacemos todos en grupo y con la oración que nos invita. Heavenly Father, Padre Celestial, Hijo, Espíritu Santo, venimos a confesar que hemos pecado contra ti con pensamientos, con acciones seguramente, y no hemos hecho lo que tú mandas que hagamos. Porque seguramente no hemos hecho ni dejado hacer lo que tú nos mandas. Somos pecadores realmente. Lord, you call us to Señor, tú nos llamas a caminar contigo, un Dios santo. and yet, Lord, we go our own way so often. Y sin embargo hacemos lo que mal hacemos. Y venimos una vez más a presentarnos ante ti. What we profess with our mouths, Y con esta boca y aún con esta mente, con el corazón, still and yet, a pedirte, Señor, que, que aceptamos que no hacemos y pecamos. Señor, somos pecadores y ponemos todo esto delante tuyo, Señor. Tú conoces nuestras bajezas, tú conoces nuestras vilezas, Señor, que hacemos y seguimos haciendo, Señor, pero venimos aquí ante el trono de la gracia, en el nombre de Jesús, el único que no ha pecado, que nunca pecará, para pedirte a ti que nos perdones, que aún no te vayas de nuestro lado, Señor, porque lo que hace el cristianismo, la verdadera vida, es que tú vivas con nosotros. Pero sabemos de que el pecado pone una barrera contigo, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que ese orgullo tampoco nos señoree, que esas mentiras tampoco sean lo que predomine en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y la seguridad del perdón viene de Primera de Pedro. Esta es la seguridad de que Dios nos perdona cada vez que venimos a Él. Que todos los que están en Cristo son perdonados. Y que los pecados pasados, los de hoy y los de mañana, seguirán siendo cubiertos por Él. Si no sientes esa seguridad de que Él te ha perdonado, esta es una invitación para entregarse a Él. Definitivamente es un acto de fe. Él restaura, Él renueva, Él nos da una nueva identidad, porque todo aquel que le cree es una nueva criatura. Y esta promesa que vamos a leer es también para ti. Por fe, por supuesto, de que Él es el camino, la verdad y la vida, el Padre. Estas son las buenas noticias
del Evangelio. Primera de Pedro. Él no cometió ningún pecado, Jesús, ni hubo engaño en su boca. Cuando le daban insultos, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia al Padre. Él mismo, Jesús en su cuerpo, llevó el madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Gracias sea al Señor en Cristo Jesús, nuestra esperanza, la que tenemos de perdón siempre. Y ahora confesemos la fe que tenemos, usando las palabras del credo de los apóstoles. Cristiano, ¿en qué crees? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al infierno, al tercer día resucitó entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Ahora tenemos un tiempo para orar a Dios con nuestras finanzas, dándole a Él un poco de lo mucho que Él nos da con diezmos y ofrendas.
Tenemos el tiempo de oración por las necesidades de la iglesia y hermanos que hayan pedido oración. Oren conmigo. Oiga, Dios Todopoderoso, Santo, gracias. Venimos ante ti esta mañana en unión contigo. Porque el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo está el propósito de estar en el cuerpo de Cristo. Y te adoramos con todos los que también lo necesitan, Señor. Padre, muchas cosas pasan alrededor nuestro, Señor, y venimos a presentar, Señor, nuestras necesidades, Señor, de este pueblo tuyo que te adora, este pueblo que te necesita, aún de familiares, de amigos, Señor. Venimos ante ti presentando a otros, Señor. Señor, no venimos como una religiosidad más, sino de verdad venimos necesitados y urgidos, Señor, de ti. Cada familia de esta iglesia necesita, Señor, de ti. Aún nuestros hermanos de Cristo que somos, nos soportamos, nos apoyamos unos a otros. Así es que tú quieres que seamos, Señor. Tú conoces las necesidades, Señor, que tiene cada familia. Y nos acercamos a este trono de la gracia, Señor. Y oramos, Señor, por cada familia que se congrega en nuestra iglesia, comunidad del pacto. Por cada uno que tiene necesidades que solo tú sabes, incluso los demás no saben, no conocen, Señor. Oramos por sanidad, Señor, por perdón dentro de las familias, Señor. Te alabamos, Señor. Sabemos que tú nos bendices con necesidad, Señor. Padre, y damos gracias. La venida de José, la liberación de José es un milagro nuevo de tuyo. Nadie se merece nada, pero tú concedes de tu gracia, tu misericordia. Gracias por devolverlo a su familia nuevamente, a Lucía y a su casa, Señor. Gracias aún por la liberación de Luis. Señor, y ponemos también a los que están todavía presos, como Byron, como tantos otros que están todavía encerrados, Señor, injustamente, pidiéndote, Señor, que les dé la libertad, Señor, que tú derrames de esa misericordia, Señor, por aquellos que siguen encerrados, Señor, y que aún sus familias están sufriendo. Te pedimos esa misericordia, Señor. Pedimos que ninguno más de esta congregación nuestra sea detenido, Señor, ni de los que conocemos, Señor. No le deseamos a nadie ese mal. Te pedimos libertad, misericordia, Señor. Ponemos, Señor, a familias que están sufriendo, Señor, la familia Carter, Señor. Tú sabes, Señor, el dolor que tiene esta familia por ese cáncer, por ese trasplante, por ese dolor que trae en todos los fines. Te damos gracias por la sanidad de Ryan en su cirugía de emergencia, Señor, que también lo ha sostenido y está sirviéndote a ti. Oramos, Señor, por esta nación donde vivimos, donde muchos han nacido hijos nuestros. Pedimos que tú nos mantengas en unidad, que des sabiduría, liderazgo a esta nación para que tome buenas decisiones, Señor. Oramos, Señor, por todos los que son testigos tuyos, Señor, que puedan ser testigos de tu evangelio como nosotros también. Oramos, Señor, por los ministerios que sirven, ayudan a esta nación, ayudan en otras naciones para que otros más te conozcan, Señor. Despierta en nosotros el deseo y la urgencia también de no quedarnos callados y comentar a otros las maravillas de tu misericordia, Señor. Oramos todo y mucho más en el nombre de Jesús, Señor. Sigue bendiciendo este servicio, que podamos recibir la palabra tuya, Señor, y dar fruto al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Amén. Los niños se pueden ir de segundo hasta cuarto grado. Bueno, ahí los niños que nos acompañan hoy, estar pendientes quienes vayan a su clase.
Bueno, hoy tenemos un nuevo foco en este texto de Corintios. Bueno, no soy el único, tal vez soy el único pastor hoy hablando de divorcios. Que es el tema de hoy, pero no es el centro del tema de hoy, pero es una belleza que hay dentro de la palabra que hoy vamos a estar motivando. Hemos estado enseñando a través de este texto de Corintios, ¿no? Y pareciera ser que este es un tema fuera de lo que hoy tocaríamos estar hablando, ¿no? Hoy todo el mundo habla del Día de la Madre y estamos hablando de este tema. Pero bueno, debido a las cosas nos llegamos a este tema de hoy. Han habido predicadores invitados, han alterado la secuencia, pero dentro de la providencia de Dios, este es el tema para hoy. Estamos en 1 Corintios 7, hoy es el tema de hoy. Antes de llegar ahí, hoy es el Día de la Madre, para muchos. Es bonito, pero también es complicada. Ya mencioné antes, incluso para unos que es hermoso, no es fácil. Para algunos para algunas madres están agotadas, abrumadas, temporadas difíciles de la crianza, algunas están sufriendo por hijos que se han alejado, algunas mujeres desean profundamente ser madres, no han recibido ese llamado, algunas cargan heridas de matrimonios rotos o destruidos, algunas son solteras, se sienten olvidadas cada vez que la iglesia habla sobre la familia. Y muchas se preguntan silenciosamente si lo que están haciendo importa. Y muchas veces lo cierto es que a través de todo esto, de todas estas realidades y muchas más que estaremos hablando esta mañana, Pablo, el apóstol, nos da una palabra necesaria. Él dice, permanezcan fieles en el llamado que Dios les ha dado. No porque toda circunstancia sea ideal, no porque toda temporada sea fácil, no porque el sufrimiento de alguna manera se vuelva agradable, sino porque Cristo nos encuentra allí. El mundo constantemente nos dice que el contentamiento se encuentra en otro lugar, en otro país. El contentamiento según la temporada de la vida. Tal vez con otra relación, con otra persona o en otra vida. Pero Pablo nos recuerda que la vida cristiana muchas veces consiste en aprender a caminar fielmente con Cristo exactamente donde Él nos ha colocado en este momento, confiando en que su gracia también es suficiente para nosotros donde estamos. Y cuando llegamos a pasajes como este que vamos a leer hoy, a menudo traemos nuestras propias presuposiciones. Venimos con clichés, venimos con expectativas culturales, venimos con nuestras ideas de realización, felicidad y libertad. Y luego tratamos de hacer que la Biblia las respalde, nuestras creencias. Las forzamos. En Corintio, en esa ciudad, algo similar estaba sucediendo. Algunos creían que debían abandonar a sus cónyuges para ser más espirituales. Otros pensaban que el matrimonio con no creyente los contaminaba. Otros asumían que un cambio de circunstancias automáticamente mejoraría su vida espiritual. Y Pablo dice, no tan rápido, amigos míos. El problema no es tu circunstancia, lo que estás viviendo. El problema más profundo es tu corazón delante de Dios dentro de tu circunstancia. Ahora sí leamos el texto de 1 Corintios hoy. A los casados les doy esta siguiente orden, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo, asimismo que el hombre no se divorcie de su esposa. A los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa. Y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Sin embargo,
Si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Cómo sabes tu mujer si acaso salvarás a tu esposo? ¿Cómo sabes tu hombre si acaso salvarás a tu esposa? En cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Esta es la norma que establezco en todas las iglesias. ¿Fue alguno llamado estando circuncidado? Que no disimule su condición. ¿Fue alguno llamado sin estar circundado? Que no se circuncide. Verso 19. Para nada estar o no estar circuncidado. Lo que importa es cumplir los mandatos de Dios. Que cada uno permanezca en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. ¿Eres esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes. Aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala. Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es un liberto del Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando fue llamado es un esclavo de Cristo. Ustedes fueron comprados por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie. Hermanos, cada uno permanezca ante Dios en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. Oremos. Padre, Hijo, Espíritu Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que tú te hiciste carne en Jesucristo, tu Hijo. La palabra es Jesús. Y la palabra hoy nos habla, Jesús nos habla a través de tu Espíritu Santo hoy. Que tú hablas a través del apóstol Pablo y nos está hablando a nosotros. Oramos, Señor, que nos ayudes a recibir esta palabra. No solo oírla, ni a conocerla, sino a hacerla. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si eres visitante esta mañana, lo siento, estamos en una serie sobre 1 Corintios titulada La Iglesia, Unidad, Madurez y Pureza en Cristo. La semana pasada estuvimos en 1 Corintios 7, versos primeros, y vimos que cuando se trata del sexo, muchas veces distorsionamos el diseño de Dios, ya sea idolatrándolo para la autosatisfacción o rechazándolo como algo no espiritual. En cambio, escuchamos que debido a que Dios creó el sexo como un regalo bueno y de pacto, los esposos están llamados a buscar una unión sexual mutua, gozosa y fiel para el bien del otro y la gloria de Dios. Vimos también que es un buen regalo que implica mutualidad, que no debe ser descuidado, que existen excepciones para la abstinencia y que tanto el matrimonio como la soltería son regalos. Pero ahora comenzando en el verso 10, Pablo pasa de preguntas sobre el sexo en matrimonio a algunas de las realidades más difíciles de la vida en el mundo caído. Eso es lo que él va a contestar. Algunos de ustedes ya conocen estas realidades. Cercanamente han vivido divorcio, abandono tal vez, matrimonios mixtos con un no creyente, circunstancias no deseadas, esclavitud, de alguna manera, estatus social y la dolorosa brecha entre lo que desearíamos que fuera nuestra vida y lo que es. Y en medio de todo eso, Pablo, por medio del Espíritu Santo, les habla a los corintios y también a nosotros. Permanezcan. Permanezcan con Dios, por supuesto. Permanezcan como fueron llamados. Permanezcan fieles donde Dios los ha colocado. Desafortunadamente esa es una palabra muy difícil de escuchar para nosotros. Las circunstancias de la vida, la temporada en la que estamos, el retraso de nuestros deseos, nos cuesta escuchar esto de permanecer. Es frustrante, ¿no? Porque hay otra voz hablándonos a nosotros para que abandonemos esa voz. ¿Es la voz del mundo? La voz de nuestro pecado también. La voz que nos dice que el contentamiento, la santidad y la utilidad para Dios dependen de cambiar nuestras circunstancias. Somos tentados a tomar medidas drásticas
como abandonar. Pero esta es la realidad que tenemos en Cristo, porque Cristo nos ha comprado para sí mismo, para Él. Los creyentes estamos llamados a permanecer fieles a Él en cualquier circunstancia que soberanamente Él haya permitido. Porque Cristo nos ha comprado para sí mismo, debemos permanecer fieles en cualquier circunstancia, lo repetimos. La primera, permanecer fieles en el matrimonio. ¿Veremos eso? Pablo comienza con el matrimonio y el divorcio porque ese es el primer problema en Corintio. Ellos mandaron unas preguntas. Y unas preguntas que hicieron es: a los casados mando yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Hay casos donde quieren separarse, ¿no? Y Pablo explícitamente dice que esto viene del Señor. Lo que significa que Jesús trató directamente este tema durante su ministerio. En los evangelios lo vemos. Pablo, eso es lo que quiere aclarar. Pero antes de ver eso, necesitamos entender cuidadosamente lo que Jesús enseñó. En Mateo 19, los fariseos le preguntan a Jesús si el divorcio es lícito. Ahí donde Pablo aprende. ¿Es lícito por cualquier cosa? O por cualquier cosa. Refiriéndose a una enseñanza popular que permitía a los hombres divorciarse de sus esposas en esa cultura, en la fe judía, por cualquier motivo. Los judíos tenían esa. Jesús responde, no respondió la pregunta, primero va a Génesis y dice lo que está en Génesis, o cómo Dios creó, hombre y mujer, una sola carne, unión de pacto. Y de manera interesante, esto nunca lo vi antes hasta estudiar este pasaje, Jesús inserta la palabra que no está en el hebreo en Génesis. Jesús inserta la palabra dos. Porque de dos sale una sola carne. No está en Génesis, por eso digo, en el Evangelio. ¿Por qué hizo eso Jesús? Cambiando la palabra, no. Él era palabra. Está corrigiendo las suposiciones distorsionadas de su época. No somos los últimos que distorsionamos. Ellos también, los judíos. Muchos hombres judíos en ese tiempo creían que la poligamia era permitida e incluso esperada. Pero Jesús los lleva de nuevo al diseño de Dios. Un hombre, una mujer, una sola carne. Luego Jesús dice, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Hombre y mujer se juntan en una sola carne y no se debe separar. Noten que no dice que nadie puede separarlo, sino que nadie debería hacerlo. Jesús está condenando la destrucción casual del matrimonio. Eso dicen los fariseos. Lo hacían. No quiero a esta mujer nunca más, separémonos. Y cuando los fariseos lo presionan acerca de Moisés y el divorcio, Jesús aclara que Moisés no ordenó el divorcio. Entonces, ¿por qué Moisés nos manda a divorciarnos? No. Él no mandó a divorciarse. Él lo permitió por la dureza de vuestro corazón. Esa palabra para dureza de corazón en griego es esclerocardia. Esa es una palabra que no existía en griego. Les habría recordado inmediatamente Jeremías a los fariseos de un lugar que está en el Antiguo Testamento, Jeremías 3:4, donde Dios habla de divorciarse de Judá adúltera. O sea, esa es una manera de decirlo, adulterado Judá, debido a su permanente infidelidad al pacto con Dios. Jesús no está aboliendo toda causa legítima de divorcio, porque las hay. Desafortunadamente, hay razones válidas. Solo está condenando el divorcio egoísta. Y en última instancia, la dureza de corazón de aquellos que no quieren arrepentirse de su pecado persistente contra su cónyuge. Y Pablo está completamente de acuerdo con Jesús aquí. Los corintios estaban tomando la separación matrimonial con demasiada ligereza, divorciándose fácil.
En la sociedad romana donde ellos vivían, el divorcio por separación era fácil. En esa época era fácil separarse. Simplemente uno salía de la casa o echaba a la otra persona y declaraba el divorcio, estoy divorciado. Ya, con solo decirlo así. Y el matrimonio terminaba. Y Pablo dice que así no es. Usted no debe tratar los votos del pacto matrimonial de una manera tan casual, tan familiar. Tampoco deben buscar el divorcio para alcanzar un nivel espiritual superior. El matrimonio es como Jesús afirmó, una sola carne para toda la vida en un pacto. Eso es lo que es, para eso fue intencionado el matrimonio. Eso es lo que Dios apunta. Sin embargo, Pablo también es, en un mundo caído que vimos, el realista. Él reconoce que ocurren separaciones pecaminosas. ¿Sí? Algunos en cristianos. Él reconoce que el pecado sigue en este mundo caído. Y si una separación ya ha sucedido de manera ilegítima, tienes dos opciones. Permanecer sin casarse o buscar la reconciliación con una persona cuando ha sido ilegítimo. ¿Y por qué? Porque los votos del pacto importan. Es por eso, los votos importan delante de quien lo hicimos. Pero debido a la dureza del corazón, el divorcio puede llegar trágicamente necesario en casos de destrucción persistente del pacto. Por ejemplo, inmoralidad sexual de uno de los cónyuges, porneia, acuérdense la palabra de dónde viene, pornografía, abandono y formas de abuso y traición dentro del pacto matrimonial. Pero aún entonces, la reconciliación sigue siendo gloriosa siempre que exista un arrepentimiento genuino. Incluso el pecado. Y pecando contra los votos. Pero Dios no está aún diciendo formalmente, como siempre, si hay arrepentimiento, la reconciliación puede ser posible. Si hay un arrepentimiento en la parte ofendora. Pero es algo que debe venir de nosotros, de la intención de hacerlo. Así como Dios, vemos allá, buscó a su esposa adúltera en el Antiguo Testamento, como cantamos esta mañana, desde el cielo Él la vino y la buscó para hacerla su santa esposa. El Evangelio siempre nos impulsa hacia el perdón y restauración donde hay arrepentimiento, no de otra razón. Pero el Evangelio también protege a las posturas, a los vulnerables de una destrucción continua. Como pueblo de Dios debemos evitar tanto las posturas excesivamente restrictivas como las excesivamente permisivas respecto al divorcio. Pablo quiere ser claro acerca de esto. No se puede dañar a una persona por mantenerse casada. Y la iglesia debe tomar seriamente eso. Y Pablo también aborda los matrimonios entre creyentes e incrédulos. Acuérdense en matrimonios mixtos, verso 12, hablando de casarse con un no creyente, en el verso 12 dice, yo digo, no el Señor. Esto no significa que Pablo está dando una enseñanza menos autoritativa. Simplemente significa que Jesús no trató directamente esta situación durante su ministerio terrenal. Pablo, como apóstol de Cristo, ahora aplica la autoridad de Cristo a una nueva situación pastoral, aplica la palabra de Dios. Y su instrucción es realmente impactante. No te divorcies de un cónyuge incrédulo simplemente porque es incrédulo, ahora que te convertiste. ¿Por qué? Porque el matrimonio es santo. Interesante, ¿no? Los corintios temían lo contrario, temían contaminarse espiritualmente estando casados con un no creyente. Pero Pablo dice que el cónyuge incrédulo es santificado por el cónyuge creyente. ¿Qué significa eso? Ojo, suena como todo místico. No significa que sean salvos por estar casados contigo o justificados por asociarse contigo.
El verso 16 deja eso claro. Más bien significa que el matrimonio en sí sigue siendo espiritualmente legítimo delante de Dios. El cónyuge incrédulo es llevado a la esfera de la bendición del pacto, del testimonio del evangelio, de la oración, del amor cristiano y de la vida del pueblo de Dios. Y Pablo dice, y a los hijos se les llama santos. Nuevamente, no significa que automáticamente son regenerados. No, no. Son apartados dentro del pacto. Ellos pertenecen al pueblo de Dios. No son extraños que deben ser tratados como paganos impíos. Esto es importante. Este pasaje no es del bautismo, no habla, pero esta es una de las razones por la que nosotros y otros cristianos reformados bautizamos a los hijos de creyentes, no porque el bautismo garantice la salvación, sino porque Dios los marca como pertenecientes a la comunidad visible del pacto. El pacto es visible. Creemos que debemos bautizar a nuestros hijos como una señal de la santidad de la que Pablo habla aquí. Ellos tendrán que convertirse, ellos tendrán que ser regenerados. Tendrán en su momento que hacerlo. Pero es una manera que los apartamos para Dios por la fe de los papás. Es una señal de santidad. Eso es lo que habla él. Y esa es una de las razones por las que hacemos. Ahora llegamos a un pasaje difícil. Quiero hacerlo de una manera. Mire lo que dice. Pablo dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante casa. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Ahí los cristianos difieren sobre este significado exacto. Cada uno, pero creo que la mejor interpretación es que el creyente abandonado ya no está atado al pacto matrimonial y por tanto es libre para volver a casarse. Una de las razones, porque no está sujeto a servidumbre. Era un lenguaje común en los divorcios judíos y estaban libres para continuar. Lo cierto es que los romanos se referían a la libertad de la obligación matrimonial. Ese es un punto sensible. Acuérdense que Dios nos ha llamado paz, no para a un caos, no para un tormento, no para una guerra. Y el verso dice, también es difícil. ¿Está Pablo animando a los creyentes? Lo que dice ahí. ¿Está Pablo animando a los creyentes a no perder la esperanza? ¿Cómo sabes que salvarás a tu cónyuge? Por quedarte. Él no está animando a los creyentes a no perder la esperanza tan rápido. ¿Cómo sabes? Quizás Dios puede salvar a tu cónyuge. ¿Cómo lo sabes? Como una razón para que no permanezcan atados por culpa o temor en esa unión. Creo que Pablo intencionalmente mantiene ambas ideas juntas. No pierda la esperanza demasiado rápido con esto tu cónyuge, porque Dios puede hacer milagros. Pero tampoco estás atado para siempre con esa persona. Él mantiene junta la seriedad del pacto. ¿Entraste a un serio? Los discípulos le dijeron a Jesús. ¿Sí? Acuérdense cuando estaba Jesús, él está hablando acerca del divorcio. Ustedes no pueden hacer eso, le dijo a los fariseos. ¿Y los discípulos qué dijeron? ¿Se acuerdan? Esto es muy difícil. Mejor quedarse solteros, dijeron ellos. Y Jesús dijo, no todos son llamados a estar casados. Esta es una enseñanza dura. El matrimonio es un pacto para siempre. Si es difícil para ti, entonces no estás llamado a casarte. Quédate soltero. Soltero. No en unión. Y eso es lo que Pablo está hablando acá. Él no está dando permiso para destruir el pacto.
pero al mismo tiempo entendiendo que el pecado existe y pasa. Y entiende, puedes tener todavía esperanza, pero no te quedes atado para siempre si es el problema con él. Hay que mantener juntas la seriedad del pacto, compasión pastoral, la esperanza del evangelio y el realismo de que hay dureza en el corazón. Y la iglesia, nosotros, necesitamos desesperadamente los cuatro para no obligar a nadie a quedarse en una relación que le hiere o forzar a una pareja. Y por eso Pablo reza esto. Y también Pablo dice en el verso 7, permanezcan contentos. Y comienza a dar instrucciones. Comenzando en el verso 17, Pablo amplía el principio y 3 veces repite el mismo mandato, permanezcan en la condición en que fueron llamados. Permanezcan. Los corintios creían que cambiar sus circunstancias lo haría más espirituales. Digamos el divorcio. Sería más espiritual si es soltero. Pablo dice, no, ya sea casado o soltero, circuncidado o incircunciso, esclavo o libre, ninguna de estas cosas determina tu posición delante de Dios. Lo que importa es pertenecer a Cristo y obedecerle más que tu circunstancia. No son las circunstancias. Y esto es contracultural. En Corintio el matrimonio daba estatus, pero también es evidente que dentro de la iglesia había quienes lo consideraban menos espiritual. Es algo físico el matrimonio, necesitamos es cultivar el espíritu, ayunar, no estar casados. En el judaísmo la circuncisión daba estatus. En la sociedad romana la libertad daba estatus. Y es triste ver todo eso. Y Pablo dice, ninguna de estas cosas define tu valor delante de Dios. Y esto va contra tanto de la antigua Corintio como la América moderna y cada país en el mundo. Los corintios pensaban que la soltería era superior, la soltería. Pero el moderno evangelicalismo hoy en día muchas veces se va al extremo opuesto. Frecuentemente actuamos como si el matrimonio fuera el camino normal hacia la madurez, la plenitud, estabilidad y piedad. ¿Es el matrimonio bueno? Decimos sí. Pero Pablo rechaza completamente esa manera de pensar. Nadie está incompleto por casarse. El matrimonio es bueno, la soltería es buena. Ninguna es lo supremo. Ninguna. No creemos, por ejemplo, en la energía mormona que enseña que la exaltación superior espiritual depende del matrimonio. No. Nuestra identidad no es ante todo esposo, esposa, padre, madre, soltero, divorciado o viudo. Nuestra identidad, ojo, es en Cristo, no en el estado en que estamos. Por eso Pablo dice, permanezcan en Cristo. Esa es su identidad, en verso 21. Luego Pablo pasa al tema de la esclavitud. Y como ilustración, no debemos suavizar esto. La esclavitud en el mundo antiguo variaba mucho, pero muchos esclavos vivían bajo enormes dificultades e impotencia, aunque algunos llevaban vidas relativamente normales, algunos, pero muchos no. Y qué interesante que Pablo trae este tema en medio de la sexualidad y el divorcio. Son palabras, son ilustraciones que él usa a lo que Dios nos está llamando. Podríamos preguntarnos por qué Pablo, porque ambos sirven como ilustraciones de cómo de permanecer como Dios nos llamó. También están relacionados directamente con asuntos del matrimonio. Los matrimonios interculturales, interétnicos. Pero la esclavitud se vuelve especialmente relevante porque los esclavos a menudo tenían poco control sobre sus cuerpos. Matrimonio, vida familiar, pureza, autonomía.
Algunos esclavos en Corinto quizás se preguntaban, ¿cómo puedo obedecer fielmente a Dios en estas condiciones? La respuesta de Pablo es profundamente bíblica y compasiva. Lo cierto es que por eso Dios usa esta relación, esta ilustración de la esclavitud. Lamentablemente ellos estaban bajo el control de otra persona y el matrimonio es algo así. Estamos bajo el control de otro, en mutuo yugo. Lo cierto es que algunos se preguntaban, algunos esclavos, quiero ser obediente a Dios, pero no puedo. Algunos creyentes. Y la respuesta de Pablo vuelve a ser bíblica. Si se presenta la oportunidad de tener la libertad, aprovéchala. El cristianismo no glorifica la opresión, pero el cristianismo sí entiende que hay circunstancias del mundo en el que vivimos. Por eso Pablo también dice, tu identidad en Cristo no es destruida por tus circunstancias. Si eres casado o soltero, eso es revolucionario. Y luego Pablo trastorna completamente el estatus del mundo, porque dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto del Señor. Asimismo, al que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. El esclavo es libre en Cristo, el hombre libre es esclavo en Cristo. En otras palabras, el Evangelio relativiza todo estatus humano. Porque al final la verdad más profunda sobre ti no eres quién eres socialmente o estatus, sino a quién perteneces eternamente. No es tu cultura lo que define quiénes son. No es. Lo cierto es a quién pertenece lo que importa. Eternamente, por supuesto. Recuerden, por precio fuiste comprado, dice Pablo. Cristo te compró con su sangre valiosa. Y noten, la redención no es independencia, la liberación. Jesús no te liberó para que te pertenezcas a ti mismo. Es el engaño del pecado. Te liberó para que le pertenezcas a Él. Como Israel en el Éxodo, ellos fueron liberados de Faraón, no para que ellos fueran libres, fueron liberados para pertenecer a Yahvé, para ser de Él. Y esto cambia todo. Tú y yo no estamos definidos por el matrimonio, por el divorcio, por la soltería, por el sufrimiento, por el estatus, por el éxito o decepciones. Nada nos define, nada de eso. Lo sé muy bien. Porque estas cosas parece que nos definen en el mundo. La divorciada, el fracasado, no. Tú perteneces a Cristo. Y porque perteneces a Cristo es lo que te define. Al pertenecer a Él, puedes permanecer fiel donde quiera que Él te haya colocado. Este pasaje no se trata de una resistencia sufrida. Pablo no está diciendo, simplemente sopórtalo, sé bueno. No, no, él no está diciendo esto. No. Este pasaje solo tiene sentido a la luz de Cristo. Anteriormente leímos en la promesa del perdón, 1 Pedro 2, escuchamos no solo acerca del sufrimiento de Cristo por nosotros, sino también esto. Si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. No somos llamados a buscar el sufrimiento, pero sí somos llamados a la fidelidad en medio del sufrimiento. Y muchas veces esa fidelidad ocurre en circunstancias menos que ideales. Por su Espíritu, Cristo nos capacita para permanecer fieles en llamados difíciles. No perfectamente, pero sí verdaderamente.
Algunos de ustedes se sienten atrapados en circunstancias dolorosas. Algunos cargan vergüenza por fracasos pasados. Algunos lloran matrimonios rotos. Algunos se sienten solos en la soltería o cansados de responsabilidades que no eligieron. Pero aquí están las palabras de Dios haciendo eco en Jesús. Permanezcan permanezcan conmigo. Cristo en ti. No han sido abandonados. No tienen menos valor. Ni están experimentalmente descalificados porque su vida sea difícil. Cristo los compró con su sangre y el Espíritu habita dentro de ustedes. Su primer llamado no es cambiar sus circunstancias. Como Pablo dice, hay algunas que si la puedes tomar de esclavo a libre, tómala. Pero el primer llamado no es a cambiarlas, sino pertenecer fielmente a Jesús. Fiel a Jesús. Permanecer fielmente con Él hasta el día en que todo pacto roto ha sido restaurado. Toda tristeza ha sido quitada en alegría. Que toda carga ha sido quitada, liberada. Y toda dificultad sea finalmente sanada en la boda del Cordero cuando Cristo venga. Hermanos y hermanas, porque Cristo nos ha comprado para sí mismo, los creyentes estamos llamados a permanecer fieles en cualquier circunstancia que soberanamente Él permita. Oren conmigo. Padre, Hijo, gracias por tu palabra. Oramos y te damos gracias, Señor. Confiamos en tu palabra, confiamos en ella. Tú eres la palabra que nos estás invitando hoy, que a pesar de las circunstancias difíciles en las que vivamos, debemos creer que tú nos estás llamando, Señor, a permanecer en ti, en esperanza, en paz, pero permanecer sobre todo contigo, es lo que importa. Oramos esto en el nombre de Jesús, amén. Respondamos a esto con la canción Jesús, hoy mi reposo. Jesus, I am resting, resting in the joy of what thou art. I am finding out the greatness,
Así como hemos adorado juntos a nuestro Dios, vayamos ahora y adoremos en todo lo que hagamos. A todos los que Dios nos ponga en el camino. Así como hemos servidos por el Espíritu Santo, sirvamos y amemos en nuestro camino. A los que el Señor ponga en nuestro camino. Reciban la bendición basada en Efesios 3, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, tenemos un compartir para celebrar el Día de las Madres y la bienvenida de José. Lo esperamos en el salón. Comemos un ponquecito y una gaseosita. Ya nos vemos.